El problema de la cercha era totalmente simétrico, tanto por la geometría como por las fuerzas aplicadas en los nodos. Porque pues toda esta parte izquierda es exactamente igual a toda esta parte derecha. En los nodos B, D y F están aplicadas fuerzas de 600 libras, en A y en H de 300 libras. Había un apoyo de patín al lado izquierdo en A que genera solo una reacción en Y había un apoyo fijo que genera reacciones en X y en Y en el nodo, en el nodo H. Esta reacción en X se cancela, digamos que inmediatamente porque no hay ninguna otra fuerza en X. Entonces, por sumatoria de fuerzas en X, pues me queda HX, esta reacción sola, igual a cero. Entonces, simplemente HX es igual a cero. Simplemente no hay ninguna otra fuerza en X que tenga que ser contrarrestada pues, por esta reacción. En Y, nuevamente, por esa misma simetría, cada una de estas cargas verticales o cada uno de estos apoyos verticales va a ser igual a la mitad de todas estas cargas aplicadas, ¿sí? De todas estas. Entonces sería un medio, pues cada una de estas va a recibir la mitad, o sea, un medio de 2 por 300 libras, que sería esta, más 3 por 600, que sería la suma de estas tres. Entonces, tanto AY como HY sería igual a 1200 libras. Ahora, ya con las reacciones, pues nos vamos a las fuerzas internas. Antes de ir a las fuerzas internas, calculamos, digamos que no propiamente este ángulo, ¿sí? Pero sí la relación de triángulos que sale de ese triángulo. Entonces, tendríamos que esta base sería de 8 pies, esta altura de 3 pies. ¿Sí? Por Pitágoras, simplemente la hipotenusa sería igual a 10 pies. Entonces, tendremos que, digamos que si esto fuera un ángulo teta, para no manejar tantos decimales, simplemente tenemos que el coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa, o sea, a 4 quintos, y el seno de teta igual al opuesto sobre la hipotenusa, o sea, a 3 quintos. Entonces, todo lo que tenga que ver con coseno de teta, ¿sí? O en general, digamos que en la mayoría de casos, pues, las componentes en X pues van a estar relacionadas con 4 quintos, y todo lo que sea con seno de teta, o sea, con el opuesto, que la mayoría de veces va a ser la componente en Y, va a ser con 3 quintos. O sea, relación de triángulos simplemente para no manejar. Podríamos sacar el ángulo teta, pero pues se pierden algunos decimales y las respuestas nos empiezan a dar con decimales. Entonces, primero el nodo A. Analizando el nodo A, que sería este primero de este extremo, por el método de los nodos, entonces tenemos que hay fuerzas aplicadas verticales de 300 libras y 1200 libras. La fuerza AB, como esta fuerza va hacia arriba, sabemos que la fuerza AB va hacia abajo, y como esta fuerza AB va hacia la izquierda, pues la fuerza AC va hacia la derecha. Eso, digamos que a veces es importante definir bien los signos desde el principio antes de empezar a tirar números. Aquí simplemente por sumatoria de fuerzas en Y, hay que recordar pues tenemos 1200 libras menos 300 libras menos, y nuevamente la componente en Y de esta de acá va a ser FAB por 3 quintos, ¿sí? Que dijimos que sería en este caso pues seno de teta, y así va a pasar pues con todas las fuerzas de acá en adelante. Despejando, esto simplemente para sumar después el 3 quintos para dividir, me queda fuerza AB igual a 1500 libras en compresión. Nuevamente, como me da positiva, significa que este signo, ¿sí? O esta convención que tomamos, en ese sentido, estaba bien. O sea que la fuerza efectivamente pues va para abajo pues y para la izquierda. Entonces esta sería fuerza de AB igual a 1500 libras en compresión, y en compresión pues porque va entrando al nodo. Y luego el sumatorio de fuerzas en X, nuevamente pues el mismo procedimiento, si tiene fuerza AC igual a 1200 libras. En el nodo C, para el nodo C, esta fuerza BC se le conoce como un elemento de fuerza cero, ¿sí? Eso es cero inmediatamente, nuevamente porque no tiene ninguna otra fuerza en Y, este nodo de acá. Y siempre y cuando no llegue ninguna otra fuerza en Y, pues simplemente me va a quedar FBC igual a cero por sumatoria de fuerzas en Y ya me queda directamente despejado. Y la otra sería sumatoria de fuerzas en X. Por sumatoria de fuerzas en X me queda fuerza CE menos fuerza AC, fuerza C menos fuerza AC igual a cero. O sea, digamos que por aquí saldría que la fuerza C es igual a la fuerza AC. ¿Sí? Esas fuerzas son iguales. Y de acá, de esta parte pasada, no, de este nodo pasado, tenemos que la fuerza AC era igual a 1200 libras en tracción. Pues como son iguales, pues simplemente se iguala. Después, en el nodo B, ya teníamos esta fuerza que venía por acá, que era la fuerza, que era esta fuerza, la fuerza AB, que sabemos esta fuerza de acá, nuevamente pues en el otro nodo va a ser igual y opuesta.
O sea, lo importante es que siempre vaya en compresión. Entonces, esta fuerza, la fuerza AB, sabemos que es de 1500 libras en compresión, aquí hay una fuerza de 600 libras vertical en el sentido de la gravedad. Esta era la fuerza cero que estaba en la barra BC y simplemente me queda un sistema de dos incógnitas. Como son problemas de nodos o como estamos analizando por el método de los nodos, pues aquí no hay momentos en ningún lado porque todas las fuerzas están aplicadas sobre el mismo punto. Entonces aquí simplemente sumatoria de fuerzas, entonces se hizo sumatoria de fuerzas en Y, simplificando un poco me quedaba esta ecuación, y sumatoria de fuerzas en X, que simplificando un poco me quedaba esta ecuación. Sumando ambas ecuaciones para que se me cancele menos FBE más FBE, me quedaba 2 FBD igual a menos 2000, se despejaba FBD y daba 1000 libras a compresión. Luego, este resultado de 1000 libras a compresión de FBD se puede meter en cualquiera de estos dos o en esta ecuación o en esta ecuación y despejar FBE. Y FBE daba 500 libras en compresión. Ahora analizando el nodo D, tenemos una fuerza vertical de 600 libras. Esta fuerza es exactamente igual a esta nuevamente por la simetría del problema. Ahí lo que vimos fue que la fuerza ejercida sobre esta barra va a ser exactamente igual a la fuerza ejercida sobre esta barra, nuevamente porque esto es totalmente simétrico, este dibujo o ese problema. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, pues nos queda este sistema de ecuaciones. Se resuelve por cualquier método, sustitución, reducción, igualación, etc. Y me queda que la fuerza es de 500 libras en compresión. Y vamos al nodo D. Entonces, este lo podemos simplemente sacar nuevamente por simetría. Sacamos el hecho de que este vale 1000 libras. También se puede hacer por sumatoria de fuerzas, pero pues es relativamente fácil de comprobar. Y por sumatoria de fuerzas en Y sacamos F de E, ¿sí? Que sería 1000 por 3 quintos, dos veces. Legalmente aquí pudimos ver 2 veces 1000 por 3 quintos, menos 600 libras, menos F de E igual a 0. Y despegamos F de E y da 600 libras en tensión. Y por último, por la misma simetría del problema, la fuerza ejercida sobre esta barra va a ser exactamente igual a la de esta. La de esta va a corresponder con esta, la de esta va a corresponder con esta, la de esta con esta, etc. Y así con todas las barras, nuevamente por la simetría, como comenzamos analizando la parte izquierda de la cercha, pues por simetría la parte derecha va a ser exactamente igual, va a tener las mismas fuerzas internas. Y aquí pues está un poco resumido eso, la fuerza de F es igual a la BE, eje igual a SE, eje FG igual a BC, FH igual a B y GH igual a C. Ahí están, digamos que pues un poquito resumido, todo todas las fuerzas internas. Aquí se hace una verificación por el método de secciones. Entonces, por el método de secciones se realiza un corte justo por acá, ¿sí? Es como cortar esto. Cuando se corta acá, pues quedan estas fuerzas expuestas. O sea, no quedan las barras, sino que quedan estas fuerzas totalmente expuestas. Y cuando quedan expuestas, nos queda esta otra ecuación de acá. Perdón, esta gráfica de acá. Entonces, aquí digamos que se puede hacer simplemente sumatoria de momentos y luego de fuerzas para hallar para hallar estas tres fuerzas. Pero en este caso hicimos sumatoria de momentos en B, que B sería este punto, pues digamos que el cual choca acá, sería B. Entonces, sumatoria de fuerzas en B y como todas las fuerzas que pasan por el punto B a lo largo de la misma línea de acción que toque a B, por decirlo así, como esas fuerzas no hacen momento respecto a ese mismo punto B, entonces se cancela la fuerza B, la fuerza BD y ya. Y el resto se hacen sumatoria de momentos respecto a ese punto B con las demás fuerzas que quedan ahí. Sería menos fuerza C por 6, recordemos que es fuerza por brazo. Entonces la fuerza por el brazo perpendicular, que sería esta distancia de acá hasta el punto D, sería menos FC por 6, menos 600 libras por 8, nuevamente fuerza por brazo, etcétera, con las demás menos 600 libras por 16, menos 900 libras por 24, y se despeja FBC, que es de 1200 libras en tensión. La sumatoria de momentos en E, cuando hago sumatoria de momentos en E, se va a cancelar la fuerza C y la fuerza B nuevamente porque pasan a lo largo de la línea de acción de este punto E.
Y la única fuerza, digamos que incógnita o desconocida que me va a hacer momento es esta fuerza BD. Entonces tenemos fuerza BD por 4 quintos, que es la componente en X, por 12, que sería esta distancia completa desde D hasta E, menos 600 libras por 8, más 900 libras por 16, igual a 0. Y esperamos que la fuerza BD es igual a 1000 libras en compresión. Y por último, ya pues teniendo esas dos fuerzas, simplemente es el motor de fuerza en X para hallar la fuerza faltante, que sería la fuerza BE. Y simplemente daría, en este caso, pues 500 libras en compresión. Y los tres resultados pues, nos dan exactamente igual a como nos daba en por el método de los nodos, ¿sí? El que llamamos inicialmente. Y la otra era la máquina. La máquina, pues simplemente descompusimos las dos palancas, por decirlo así, o las dos mangos o las estructuritas donde se hace la fuerza. Y para esta primera, pues teníamos simplemente, pues cuando descomponíamos la parte inferior, teníamos simplemente una fuerza axial B. Es muy importante tener en cuenta axial porque si no me queda un sistema con ecuaciones redundantes. Entonces, una fuerza axial B que sería una, una barra, ¿sí? Que únicamente sufre de fuerza axial. Entonces, haciendo momentos en A, bueno, y en A pues tenemos un pasador que tiene reacciones tanto en X como en Y. Entonces, haciendo momentos en A, hacemos momentos en A pues para que se cancelen el mayor número posible de fuerzas, en este caso 2, hallamos B. Entonces sería, ¿no?, 10 libras por 2.5, que sería este brazo perpendicular, menos B por 1, que sería este otro brazo perpendicular, valía 0, o sea que B vale 25 libras. Y por sumatoria de fuerzas en X y en Y, pues se calculan esas respectivas reacciones. Entonces, AX menos 25, pues AX es igual a 25 libras, Y es igual a 10 libras. Esos resultados salen casi que directo. Y yendo a la otra máquina, ya conociendo los resultados de X y Y, pues se pueden calcular CX y CY. Y simplemente como la barra es la barra BC, pues la barra de fuerza axial, pues lógicamente pues se lleva a ser igual a 0, como se puede ver por acá. Y CX un valor de 25 libras. Es decir, tiene exactamente la misma magnitud. Eh, la fuerza ejercida en B que en C, pues siempre que en B que en C, pero diferente dirección. Y ya esos serían ambos ejercicios.